Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con potencias. Para ello es necesario que llevéis muy bien las propiedades con potencias. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Aquí tenemos un ejercicio típico de potencias que también se conocen como castillos de potencias, porque al ser en fracciones y a veces incluyen fracciones dentro de fracciones, pues se va formando como un castillo y de ahí viene el nombre. Lo que hay que hacer para empezar con estos ejercicios es, cuando tengamos bases con números distintos, intentar factorizar esos números lo máximo posible, porque a veces al factorizarlo os salen bases iguales y ahí ya podéis sumar o restar según multipliquen o dividan. Vamos a empezar a factorizar. El 8 se puede escribir como 2 al cubo, pues lo escribo. 8 es 2 al cubo, que a su vez está elevado a 4. El 15, si lo factorizo, es 3 por 5, que está elevado a 3. El 18 es 9 por 2 y el 9 es 3 al cuadrado, pues 3 al cuadrado por 2, que a su vez está elevado a 2. Y el 12 es 4 por 3 y el 4 es 2 al cuadrado, por lo tanto 2 al cuadrado por 3, que a su vez está elevado a menos 3. En las factorizaciones estoy yendo rápido porque se supone que es algo que ya sabéis hacer. Si no es así y necesitáis repasarlo, tengo vídeo dedicado a ello en el canal. Os lo pondré en el enlace, ¿vale? Vamos a ir con el denominador. En el denominador tenemos 20 al cubo. 20 es 4 por 5 y el 4 es 2 al cuadrado. Pues 2 al cuadrado por 5, que a su vez está elevado a 3. El 27 es 3 al cubo, que a su vez está elevado a 2. Y el 3, como es primo sin más, lo dejamos tal cual. Vale, seguimos aquí abajo. Ahora, como tengo potencias de potencias, me las voy a quitar multiplicando. Ya sabéis que una potencia de otra potencia se hace multiplicando los exponentes. Pues 3 por 4 es 12. Pues aquí tengo 2 elevado a 12. Y aquí tengo 3 por 5 elevado a 3. Cuando tengo dos términos o más que se multiplican en un paréntesis elevado a algo, multiplico cada exponente por ese número. Aquí hay un 1. 1 por 3 es 3, pues 3 al cubo. 5 elevado a 1, el 1 por el 3, pues 5 al cubo. Vale, en este paréntesis lo mismo, exponente por el de fuera. 2 por 2, 4, pues 3 elevado a 4. El exponente del 2 es el 1, pues 1 por 2, 2 elevado a 2. 2 por menos 3, menos 6, por 2 elevado a menos 6. Y 1 por menos 3, menos 3, 3 elevado a menos 3. Partido de 2 por 3, 6, 2 elevado a 6. 1 por 3, 3, 5 elevado a 3. 3 por 2, 6. 3 elevado a 6 y 3 a la menos 3. Y ahora, una vez que tengo esto, que tengo un montón de potencias, pero me doy cuenta que algunas de ellas tienen misma base. Cuando tienen misma base y se están multiplicando, ya sabéis, una de las reglas de las potencias es: a misma base multiplicándose, los exponentes se suman. Por lo tanto, del 2 tengo esta, esta y esta. Pues lo voy a escribir como 2 elevado a 12 más 2 más menos 6, que es lo mismo que poner menos 6. El 2 ya lo tengo. Ahora el 3. Tengo aquí 3 al cubo más 4 más menos 3, menos 3. Y 5 al cubo. Aquí abajo, ¿hay alguno que pueda juntar? Sí, las del 3.
2 a la sexta lo dejamos, 5 al cubo lo dejamos y el 3 me queda como 6 menos 3. Opero exponentes, 12 más 2, 14 y 14 menos 6, 2 a la 8. Ahora los del 3, 3 más 4, 7, menos 3, 4. 5 al cubo y abajo tal cual. Y el 3 elevado a 6 menos 3, que es 3. Y una vez que tengo esto, acordaos que una fracción es una división. Y hay otra propiedad de las potencias que me dicen, a misma base en una división, resto los exponentes. Pues 2 a la 8, con esta misma base, que es 2, le resto 2 a la 8 menos 6. Resto exponente 8 menos 6. ¿Qué otro tengo con misma base? Este 3 con este 3. Pues resto los exponentes. Y otro con la misma base es el 5. 5, resto los exponentes. Pues me queda, del 2 me queda 2 al cuadrado. Del 3, 3 elevado a 1, que lo puedo escribir así. Y 5 elevado a 3 menos 3, que es 0, pues 5 elevado a 0, que es 1, no lo pongo. Por lo tanto, me queda 4 por 3, que es 12. 12 es el resultado de toda esta operación que tiene tantas potencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.